Bueno, ahora continuando vamos a tener la derivación implícita. Aquí nos dice hallar la segunda derivada, o sea, y dos veces prima, en las ecuaciones. Bueno, acá tenemos una expresión, una ecuación, acá también otra ecuación. Entonces lo que nosotros debemos hacer es independientemente derivar esto implícitamente dos veces y poder despejar en este caso la variable y. ¿No? Entonces, y'2. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Primero expresamos el inciso A. Entonces vamos a tener el inciso A, la cual para nosotros va a ser x más xy más y igual a 2. ¿No? Entonces debemos derivar implícitamente esto. Habíamos dicho, acá como tenemos x solita, la derivada de x es 1, más, acá tenemos nosotros x y y multiplicándose. Entonces, automáticamente ahí nosotros vamos a aplicar la regla del producto. La regla del producto me dice el primero derivado, o sea, la derivada de x, que va a ser 1, por el segundo sin derivar, que va a ser y. Más, en este caso, dejo sin derivar el primero, que va a ser x, y derivo el segundo. El segundo derivado va a ser y, va a ser 1. Multiplicado obviamente por y', ¿no? Eso habíamos indicado, ¿no? Que siempre, si voy a derivar y, siempre le voy a agregar y', multiplicando, ¿no? Entonces más, la derivada de y va a ser 1, 1 multiplicado por y', va a ser y'. Eso va a ser igual, la derivada de 2 es 0. Entonces para mí, de alguna manera, ya está acá la primera derivada. Lo único que tengo que hacer yo es despejar. Ahora, pero como me piden la segunda derivada, entonces de alguna manera yo voy a volver a derivar esto. ¿Ya? Entonces derivando, la derivada de 1 es 0, no lo voy a escribir. La derivada de y va a ser y'. ¿Por qué? Porque obviamente la derivada de y es 1 y tengo que multiplicar por y'. Más, acá nuevamente yo tengo multiplicación de expresiones, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Derivo el primero, la derivada de x, que va a ser 1, y dejo sin derivar el segundo, que va a ser y'. Luego, posteriormente, pasa lo inverso, ¿no? Dejo sin derivar el x más x y derivo el segundo, ¿no? Y la derivada de y' va a ser y2' simplemente, más, en este caso lo mismo, de y' su segunda derivada va a ser y2', que es lo que precisamente me están pidiendo. Ahora lo que yo hago es despejar simplemente de acá. Entonces voy a despejar y voy a tener, esto es igual a 0, obviamente, ya, y voy a despejar esto, para eso lo que tiene y'. y2' vamos a tener que va a ser igual a x más 1, y en este caso, y' más y' va a ser para nosotros 2 veces y'. Llevado al otro miembro va a ser menos 2 veces y', ¿no? Entonces, tenemos nosotros finalmente que y2' va a ser menos 2 veces y' sobre x más 1, ¿no? Lo que está multiplicando pasa a dividir. Como ya tengo esto, pero yo no tengo y', entonces de acá voy a despejar y'. Entonces voy a tener yo que despejar de acá. Lo mismo voy a factorizar y' y me queda x más 1 y eso es igual, en este caso, a menos 1 menos y. Entonces vamos a tener nosotros que despejar de la siguiente manera. Puedo factorizar el menos, me va a quedar 1 más y sobre, en este caso, x más 1. Entonces, ya tengo yo, en este caso, ya tengo y' despejado, y lo único que tengo que hacer, esta expresión, es reemplazarla acá y ya voy a tener y2', ¿no? Entonces voy a reemplazar en esa parte para que me alcance el espacio, lo voy a hacer acá. Entonces voy a tener yo y2' va a ser igual a menos
2 por y'. Y' es esto. Entonces va a ser multiplicado por menos todo eso, 1 más y sobre x más 1, todo eso sobre x más 1. Acá vamos a tener entonces nosotros menos por menos va a ser más. Entonces yo voy a tener 2 multiplicado por 1 más y, todo eso sobre x más 1 sobre x más 1. Y ahora, en esta parte, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que hacer medios con medios y extremos con extremos. Esto se supone que tiene 1, ¿no? Entonces, finalmente yo voy a tener que escribir acá y voy a tener que y2' va a ser igual 2, 1 más y por 1 va a ser 2, 1 más y, ¿no? Entonces, sobre x más 1 por x más 1 va a ser x más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces tendría de esa manera, y lo voy a borrar esto un poquito para que esté bien escrito, ¿no? Esto es 1 más y. ¿Ya? De esa manera entonces ya tenemos nosotros el resultado, ¿no? Ya tenemos y2'. Y este valor, obviamente, que coincide con ese valor, ¿no? Entonces, como coincide con este valor, entonces no habría más que poder discutir, ¿no? Bueno, procedemos a resolver el inciso B. El inciso B nos dice directamente, vamos a tener acá, por ejemplo, empezamos a derivar el 3, el x al cubo va a ser 3x cuadrado. Luego, posteriormente, tenemos la derivada acá, que hay una multiplicación de funciones, menos 3x por y, entonces derivamos la primera, que va a ser simplemente menos 3, y copiamos la segunda, que va a ser y. Posteriormente a eso, hacemos lo inverso, mantenemos la primera función, que es 3x, y derivamos la segunda. La derivada de y va a ser 1, multiplicado por y', ¿no? Porque estamos derivando implícitamente y'. Aquí lo propio, vamos a tener más 3 y cuadrado, como hemos derivado y, entonces le agrego y', igual a 0. ¿Por qué? Porque la derivada de 1 es 0. Entonces tenemos nosotros que hacer acá algo. Tenemos que ser bien observadores. Aquí tenemos 3, 3, 3, 3. Entonces pueden simplificar 1, 1, 1, 1. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque obviamente aquí está igualado a 0. Y como todos son múltiplos de 3, si yo divido ambos miembros entre 3, se van a simplificar, ¿no? No va a haber ningún problema. O puedo factorizar y mandar a dividir, que es lo mismo. Ya, una vez que tenemos eso, vemos qué es lo que nos queda. Nos queda en este caso entonces x cuadrado menos y. Luego nos quedaría menos x y'. Luego nos queda más y cuadrado por y'. No, esto es igual a 0. Vamos a ir entonces despejando nosotros de acá. Entonces todo lo que está con menos pasa con más y lo que está con más pasa con menos al otro miembro, ¿no? Y en esta parte los que tienen y' vamos a factorizar nosotros y'. Factorizando y' vamos a tener acá menos x más y cuadrado. Todo esto, cerramos paréntesis, va a ser igual a y menos x cuadrado, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, lo vamos a escribir de esta manera y vamos a tener entonces, despejando y' va a ser igual, ¿no? Aquí vamos a tener nosotros y menos x cuadrado sobre lo que está multiplicando pasa a dividir, pero antes de mandarlo a dividir podemos permutar, ¿ya? Entonces conmutar, entonces vamos a tener nosotros y cuadrado menos x, que vendría a ser prácticamente lo mismo. Entonces acá nosotros tenemos ya la primera derivada. Lo que sigue a esto es encontrar la segunda derivada, ¿no? Entonces lo que yo les voy a recomendar es que lo podamos hacer acá, la segunda derivada, toda vez que si lo hacemos acá, de alguna manera va
aparecer coeficientes fraccionarios y muchas veces nos complicamos ahí, ¿no? Entonces lo derivamos acá. Entonces tenemos nosotros la derivada de 2x, de x cuadrado va a ser 2x, perdón. Luego tenemos la derivada de menos y, que va a ser y'. Luego tenemos acá una multiplicación de funciones, nuevamente, entonces de igual manera, ¿no? La derivada de x es 1, le agregamos y' y ya está, ¿no? La siguiente vez mantenemos el menos x y derivamos y'. Como estamos derivando nuevamente y', eso viene a ser y2', ¿no? Acá hacemos prácticamente lo mismo. La primera función viene a ser y al cuadrado, va a ser su derivada 2y, ¿no? Como estamos derivando y, le agregamos y'. Y como le hemos agregado y', tenemos que multiplicar por esta otra también, ¿no? Estamos dejando ese de lado, ¿ya? Entonces tenemos eso. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es derivar la segunda y dejar sin derivar la primera. Entonces tenemos más y cuadrado y derivo y', que va a ser entonces en este caso y2'. Entonces tenemos eso es igual a 0. Ahora, una vez que se tiene todo eso, nosotros vamos a proceder a hacer algunas operaciones, ¿no? En primera instancia, ¿no? Lo que tiene que estar, tiene que notarse y' por y', ojo, no es lo mismo que la segunda derivada. Y' por y' sería la derivada, la primera derivada elevado al cuadrado. Entonces, eso por favor hay que tomarlo en cuenta. Entonces, y no cometer los errores que podría haber. ¿Ya? Entonces tenemos acá nosotros y vamos a hacer un poco de operaciones en esta expresión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer es lo que no tiene y' lo vamos a llevar al otro y la que tiene lo vamos a mantener, la que tiene y2', ¿no? Entonces tenemos acá. Aquí vamos a tener nosotros en primera instancia, acá tenemos y2' y tenemos acá también, ¿no? Entonces eso nosotros lo vamos a mantener en el primer miembro. Factorizamos y2', paréntesis, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar menos x para este y para este otro nos va a quedar más y cuadrado, ¿no? Esto debe ser igual a ¿qué? Acá tenemos, por ejemplo, menos y menos es más, ¿no? Menos y menos, es decir, signos iguales se suma. Vamos a tener acá directamente 2y', 2y'. Y acá vamos a tener esta con más, pasa con menos. Menos 2x, ¿no? Lo que hemos hecho es sumar y luego pasar con el signo contrario, ¿ya? Como tiene que ser. Ya, de esta manera, ¿no? Tenemos eso. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos esta otra expresión, está con más, va a pasar con menos, 2 veces y. Ahora, y' por y', lo que les había anticipado, y' elevado al cuadrado, ¿no? De esa manera tendríamos, ¿no? La primera derivada. Como nosotros ya tenemos, y este es un valor, digamos, que no lo vamos a cambiar tal vez, entonces, ¿dónde es y'? Y', vamos a reemplazar esta, ¿ya? Entonces procedemos a hacer aquello. Entonces procedemos a hacer aquello. Tal vez va a ser un poco engorroso. Como acá no voy a cambiar nada, entonces la voy a colocar a esto de alguna manera y le voy a llamar A. ¿Ya? Entonces aquí voy a empezar a hacer las operaciones con A. Bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo es, por ejemplo, acá, ¿puedo hacer todavía algo? Voy a factorizar el 2. Voy a factorizar el 2. ¿Ya? Entonces voy a tener y' menos x menos y por y' al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a tener ahí nosotros 2 paréntesis, acá y' ya lo puedo reemplazar acá, ese valor es y menos x cuadrado sobre y cuadrado menos x, ¿no? Menos la x común y corriente, menos y bueno, en esta parte voy a tener y menos x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado sobre y cuadrado menos
X, ¿no? Tengo de esa manera. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Nada más cerrar ese paréntesis. Ya. Ahora, lo que yo tengo que hacer es simplificar esta expresión. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer yo es lo siguiente, se mantiene A obviamente. ¿Ya? Se mantiene A. Entonces vamos a tener nosotros acá. Bueno, lo haremos de esta manera. Mantenemos el 2 acá, el paréntesis grande. Tenemos que expresar esto tal cual está, ¿no? Volver a copiar y menos x cuadrado sobre y cuadrado menos x, ¿no? Luego vamos a tener menos, acá tenemos x, ya, menos y, acá tenemos el cuadrado, ¿no? Entonces ya vamos a distribuir entre numerador y denominador. Menos x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, sobre paréntesis y cuadrado menos x, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos de esa manera, ¿ya? Para un poquito librarnos nosotros de lo que viene a ser estos paréntesis, ¿no? Lo que estaba multiplicando pasa a dividir, entonces vamos a colocar que ahí viene a ser a medios, ¿no? Le vamos a poner a medios, ¿ya? Y eso va a ser igual directamente acá. Ya puedo sacar mínimo o común denominador, ¿no? Que va a ser este, obviamente. Por tanto, vamos a tener acá y menos x cuadrado, ¿no? Todo esto multiplicado por, si yo divido esto entre esto, se va un hito y va a ir a multiplicar ese unito, ¿no? Entonces vamos a tener y cuadrado menos x, ¿no? Posteriormente a eso tenemos menos x, pero obviamente el x simplemente tiene denominador 1, entonces esto dividido entre 1 va a ser esto, multiplicado por x, vamos a tener nosotros y cuadrado menos x, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Menos y por y menos x al cuadrado elevado todo esto al cuadrado, ¿no? Debería distribuirlo esto ya, pero lo voy a mantener ahí, ¿no? Ya. Ahora tenemos y cuadrado menos x, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, proceder a poder simplificar un poco esto. Bueno, como acá no nos va a alcanzar mucho espacio, lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar a una siguiente página. Ya, este resultado que nos ha quedado ahí y a partir de ello vamos a poder ir simplificando, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener acá para nosotros es lo siguiente. Ya tenemos entonces que esto va a ser igual, le vamos a colocar ahí. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer distribución, este con este, este con este, este con este y este con este, ¿no? El álgebra que comúnmente conocemos. Entonces, y por y cuadrado, vamos a tener que va a ser eso igual a y cubo, ¿no? Vamos a tener y cubo. Acá, y más por menos, menos y por x, xy, ¿no? Luego tenemos acá menos x cuadrado por y cuadrado va a ser menos x cuadrado por y cuadrado, ¿no? Posteriormente, menos por menos, más vamos a tener x cuadrado por x, que va a ser x elevado al cubo, ¿no? Una vez que tenemos eso, vamos a distribuir este producto notable, por tanto vamos a tener menos x, paréntesis, vamos a tener el primero elevado al cuadrado, que va a ser y cuarta, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. ¿Listo? Tenemos acá menos y de igual manera, ¿no? De igual manera vamos a distribuir esto, ¿no? Entonces el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, que va a ser x elevado a la cuarta.
Bueno, una vez que tenemos eso, nosotros vamos a colocar acá y procedemos, ¿no? Entonces eso es bastante engorroso un poquito. Y menos x todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros acá a medios va a ser igual. En este caso, voy a ver cuáles puedo simplificar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, a ver, un término semejante no hay todavía. Entonces voy a aplicar distributividad. Distributividad, distributividad, distributividad. Y en algún momento algo debería simplificarse y lo vamos a notar de esa manera, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos nosotros vamos a hacer aquello. Ya, mantenemos el y cubo, mantenemos el y cubo, mantenemos el xy, mantenemos nosotros el x cuadrado, y cuadrado, x cuadrado, y cuadrado, mantenemos el x cubo, ¿no? Y empezamos con el otro, ¿no? Entonces vamos a tener menos xy cuarta, luego vamos a tener menos por menos es más, 2 y cuadrado, x cuadrado. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener menos por más, menos x elevado al cubo, ¿no? Ahora procedemos a hacer para la y, ¿no? Entonces, para la y vamos a tener menos y cubo. Vamos a tener después, posterior, menos por menos más. Vamos a tener 2y cuadrado, x cuadrado, y posteriormente vamos a tener menos por más, menos y x a la cuarta. Eso sería prácticamente todo. Ya lo vamos a poner aunque chuequito. No importa la cosa, el procedimiento. Entonces vamos a tener acá sobre y cuadrado menos x, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Acá vamos a tener entonces, nosotros ahora sí, vamos a ver qué términos semejantes tenemos. Acá tenemos y cubo positivo, con este y cubo negativo se van a ir, ¿no? ¿Qué más se pueden ir? A ver, veremos, analizaremos, acá tenemos x cubo menos x cubo, se puede simplificar. Posteriormente a eso, tenemos lo siguiente también. Acá tenemos, por ejemplo, esto, que es y cuadrado, x cuadrado. Aquí tenemos x cuadrado, y cuadrado, pero obviamente la multiplicación en los números reales es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que esto es similar a este, ¿no? Por tanto, son términos semejantes. Ahora, para este menos xy no hay un término, entonces tranquilamente vamos a poner aquello. Vamos a tener entonces, acá tenemos más 2x cuadrado y cuadrado, pero acá también tenemos, ¿no? Acá también tenemos, ¿no? Este es común, común, común y común. Entonces, no nos vamos a olvidar de todos los términos, hay que buscarlo hasta donde se pueda, ¿ya? Entonces tenemos 2 más 2 va a ser 4, menos 1 va a ser 3, entonces acá nosotros tendríamos que colocar 3 x cuadrado y cuadrado, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener menos xy, menos xy. Aparte de ello, ¿qué más vamos a tener? A ver, vamos a tener menos xy cuarta, menos xy cuarta. Y vamos a tener menos yx cuarta, menos yx cuarta. Todo eso sobre y cuadrado menos x, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Ahora finalmente, a medios aquí era igual. Vamos a ir a la página anterior. Bueno, en principio a es equivalente a esto, ¿no? Entonces a medios simplemente va a ser esto mismo dividido entre 2. Entonces vamos a la siguiente página. Eso es igual a esto, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros que va a ser 3x cuadrado y cuadrado menos xy
menos x y cuarta menos y x a la cuarta, ¿no? Entonces tenemos nosotros lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ahí, ¿ya? Entonces acá va a ser todo esto y cuadrado menos x, todo esto elevado al cuadrado. Ahora lo que hacemos en esta parte, aunque está un poquito chuequito, es lo que está dividiendo a multiplicar y lo que multiplica a dividir, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros acá y2', y2', acá vamos a conmutar un poquito antes de poder ir mandar a multiplicar. Entonces vamos a tener y cuadrado menos x, todo eso sobre 2, ¿no? Aunque el 2 ya lo hubiéramos mandado, pero ya lo vamos a mantener. 3x cuadrado y cuadrado menos xy menos xy cuarta menos y x a la cuarta, todo eso sobre y cuadrado menos x, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Tenemos de esa manera. Ahora sí, vamos a mandar a dividir y a multiplicar lo que teníamos que hacerlo, este con este y este con este, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Ya el 2 va a ir a multiplicar a cada uno de los términos. Finalmente, y2' va a ser igual a la multiplicación. Acá tenemos 2 por 3, va a ser 6, 6x cuadrado, y cuadrado, menos 2 por xy, va a ser 2xy, 2xy, menos 2 por xy cuarta, va a ser 2xy cuarta, 2 por menos yx cuarta va a ser menos 2yx cuarta. Entonces vamos a tener lo siguiente acá. Esto es lo mismo que esto. Entonces al multiplicar bases iguales se suman sus exponentes. Vamos a tener y cuadrado menos x, todo esto elevado al cubo, ¿no? Cuadrado, aquí tiene 1, va a ser 3, ¿no? Y ese sería nuestro resultado final, ¿no? Eso sería el resultado final, la segunda derivada. Sin embargo, alguien preguntará lo siguiente, ¿no? Vamos al anterior, supuestamente esta es la respuesta de la que sí nos salió, pero la de la B es esta la respuesta, ¿no? Y si nosotros vemos, eso no se parece a este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros o cómo podemos comprobar esta parte para ver tal vez a veces los libros se equivocan? Puede ser, o puede ser que nosotros nos hayamos equivocado. Vamos a comprobarlo. Una forma de poder comprobar es utilizando sistemas computacionales, ¿ya? Entonces vamos a utilizar nosotros una aplicación que es online, ¿ya? Entonces, a ver, lo veremos. Bueno, aquí estamos en el Google, vamos a colocar, a ver, ya mientras carga, veremos cómo era la función primitiva. Era x cubo menos 3xy más y cubo, igual a 1. Entonces, eso es lo que tiene que quedarnos, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos escribir x elevado al cubo, luego tenemos menos 3xy más y elevado al cubo también era igual a 1, ¿no? Entonces esa era la expresión. ¿Ya? Vamos. Bueno, hay que tomar en cuenta que no todos los sistemas son perfectos. Puede que sí haya hallado la solución o puede que tal vez se haya trancado en algún lado. En este caso sí, ha podido hallar la solución. Y bueno, acá está todos los pasos más o menos. Tiene pasos intermedios, se puede decir, pero para poder verlos tienes que tener una suscripción, entonces te limita un poco, ¿no? No es caro, pero te limita bastante, digamos. Pero tiene lo más fundamental, el resultado y algunos pasos intermedios. Ya, entonces el resultado final, como tal, incluso miren, aquí está la primera derivada, ¿no?
la primera derivada que nos da, y aquí está la segunda derivada. Bueno, ahora vamos a hacer la captura del resultado, lo integramos a la página y vamos a ver si hemos fallado, no hemos fallado, hemos hecho los procedimientos correctos, que puede pasar también, ¿no? A veces al mejor cazador le va la liebre, entonces podemos hacerlo, ¿no? Tal vez ahí nos ha ido algo, nos hemos puesto nerviosos. Ya, ahora vamos a asemejar a este valor. Entonces tenemos, esto no es nada más que y2'. Entonces vamos a tener nosotros que eso es igual a qué. Acá tenemos el primer término. Va a ser similar a ver y cuarta. Acá tenemos el mismo. Simplemente que está en orden decreciente para la y. Entonces luego de y cuarta tendría que venir el cuadrado. Acá tenemos y cuadrado, entonces lo vamos a ordenar también de forma correcta, como está en el resultado de la computadora, y cuadrado, x cuadrado. Posteriormente a eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener acá, por ejemplo, un factor que ya nos cuadra. Acá tenemos, entonces vamos a hacer menos 2y x cuarta. No estamos cambiando, simplemente estamos conmutando los exponencias, estamos ordenando, ¿no? Y finalmente menos 2yx. Aquí tenemos eso, menos 2yx. Todo eso sobre y cuadrado menos x, todo esto elevado al cubo. Y prácticamente con eso nosotros tendríamos el resultado. Y podemos concluir que esto está muy bien, ¿no? Entonces, es una manera de poder comprobar, ¿no? Pero como les digo, tiene limitaciones, a veces no calcula. Un ejemplo claro son las integrales, a veces no te lo vas a resolver, pero tú puedes tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es la forma de poder derivar derivadas simplistas.